En Turquía existe una región conocida como Capadocia, famosa por poseer hermosas y enigmáticas ciudades subterráneas. Parece ser que el suelo lleno de cenizas volcánicas era idóneo para construir hogares subterráneos, los cuales además se usaban como refugio contra invasores de las estepas de Asia Central, que periódicamente asolaban estas regiones. Centenares de ciudades subterráneas han sido descubiertas, algunas todavía están habitadas. No se trataba de simples cuevas, la más magnífica de estas ciudades, Derinkuyu, era tan grande que se calcula que podía contener 20.000 habitantes en sus dominios subterráneos. Las impresionantes cuevas de la ciudad no dejan de sorprender a los investigadores anonadados ante la posibilidad de que una sociedad completa se escondiera y habitara bajo tierra. Sin embargo, esto era algo ampliamente conocido en tiempos antiguos. Ya el historiador griego Jenofonte describió las ciudades subterráneas en el siglo IV a.C. y era conocido por los emperadores de Bizancio que muchos de sus súbditos tenían hogares bajo tierra. Lo interesante es la posibilidad de almacenar alimentos e incluso al ganado en estos hogares. Incluso tenía una fuente subterránea de agua de tal manera que una familia oculta con suficiente alimento no requería salir y podía permanecer oculta por meses. El tamaño de la ciudad es impresionante. Está compuesta por 8 niveles que incluyen cuartos, establos, bares y hasta una iglesia. En su punto más profundo llegas a estar más de 60 metros por debajo de la superficie terrestre. Se trata de una construcción de otro mundo, algo completamente increíble. Los cuartos de Derinkuyu se organizan como las celdas de un panal, unos por encima de otros, con ductos de ventilación que garantizaban que el humo de las antorchas no intoxicara a sus habitantes. Asimismo, los cuartos y los niveles tenían sistemas de compuertas, usando grandes piedras redondas para que siempre fuera posible bloquear la ciudad en caso de una invasión. Incluso si algunos niveles caían ante los enemigos, los demás podrían resistir. Sin embargo, parece ser que la estrategia de Derinkuyu funcionó, pues la ciudad que sepamos nunca fue conquistada. Este reino dominio de los verdaderos hombres topo, podríamos decir, siguió en su uso constante hasta 1923 por las poblaciones cristianas del Imperio Otomano. Las poblaciones ortodoxas de la región, que muchas veces eran perseguidas, usaban continuamente estas ciudades como refugios. Pero en 1923 Grecia y Turquía intercambiaron pobladores y la ciudad quedó abandonada hasta su descubrimiento en 1929. No cabe duda de que Derinkuyu era una ciudad impresionante, construida milenios atrás. Quizás los primeros niveles datan del año 700 a.C. Fue ampliada por las comunidades cristianas del Imperio Romano, que eran constantemente perseguidas por las autoridades imperiales. Durante el Imperio Bizantino se añadieron los últimos niveles, convirtiendo esta ciudad en una verdadera fortaleza subterránea. Es interesante cómo el mito de los intraterrestres
tiene al menos un ejemplo verificable de personas que verdaderamente aprovecharon el interior de la Tierra para protegerse y desarrollar una sociedad al margen de los problemas del exterior. Sean o no verdad las leyendas de Agartha o de la ciudad de Erx, lo cierto es que en Capadocia existió una sociedad verdaderamente subterránea, oculta en una de las obras más magníficas y sorprendentes que ha construido la humanidad. Derinkuyu contiene al menos 15.000 conductos de ventilación que proporcionan aire fresco en lo profundo de la ciudad subterránea. La ciudad subterránea de Derinkuyu se abrió a los visitantes en 1965, pero hasta ahora menos de la mitad de ella se puede visitar. Es poco probable que las ciudades subterráneas estaban destinadas para una vivienda permanente, pero sí construidas con claridad para resistir los ataques y apoyar un gran número de personas y animales domésticos durante largos periodos de tiempo. La organización urbana era muy compleja y probablemente hubo siempre trabajo constante. Sorprendentemente, gracias a sus fuentes y depósitos internos de comida, la ciudad podía acomodar a 3.000 personas. Pero si una crisis se desataba en el exterior, se cree que podía llegar a tener 50.000 personas. Los enemigos, conscientes del peligro que encerraba introducirse en el interior de la ciudad, por lo general intentaban que la población saliera a la superficie, envenenando los pozos. En la actualidad, solamente 8 de sus 18 plantas están abiertas al público, pero es más que suficiente para explorar y sentir cómo vivieron alguna vez los habitantes de este lugar. Las 8 plantas descienden 100 metros de manera casi vertical y dan acceso a diferentes instalaciones. Derinkuyu y sus constructores no han sido identificados de una forma fiable. Se sabe que los hititas dominaron la región de Anatolia desde el año 1600 a.C. Después de este periodo, el imperio hitita se desintegró en grupos más pequeños, posiblemente debido a numerosas invasiones y guerras. Por lo tanto, si los hititas hubieran construido una ciudad como creen muchos científicos, esto podría haber ocurrido mucho antes del 1200 a.C. Otros expertos sugieren que los frigios construyeron la ciudad subterránea entre el 1200 a.C. y el 800 a.C. Más tarde, a Capadocia asistieron persas, macedonios, Alejandro Magno, griegos, armenios, sirios y muchos otros grupos. Derinkuyu también brindó protección contra el clima, que era muy caluroso en verano y muy frío y nevoso en invierno. Las temperaturas diurnas también variaban enormemente. Bajo tierra, la temperatura era bastante estable durante todo el año, lo que hizo a la ciudad un lugar ideal para mantener animales, agua fresca y conservar los alimentos.